Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera con su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid. Continuamos hasta que terminemos de analizar lo que es el modelo ADCAR de gestión de cambio. ¿Ok? Y estamos con Eli, estamos con Antonio. Debe venir por ahí Marcos, Estefano, pero estamos con Fabio y con Lina, ¿verdad? Y quedamos que estamos en el capítulo número 7, que era el que íbamos a ver la semana pasada, ¿no? Tenemos una pequeña introducción y luego para el capítulo número 7 tenemos frase del día, perdón, hay un resumencito, puntos importantes, ¿verdad? Y aquí les traje dos frasecitas interesantes. ¿O quién? Primero, quien conoce sus puntos, tus puntos débiles y no los toca, los cuida, es la persona que mereces en tu vida. ¿No? ¿Están viendo la lámina? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. sí, sí. Mm. Ok. Solo que eso me... Yo no analicé la frase en esta oportunidad, pero con lo que acabas de decir me acuerdo de la explicación de la psicóloga Nilda Charaviglio, cuando te dice que te molestas por algo, pero esa persona que te hizo molestar realmente está tocando tu llaga. Es tu Sí, llaga, tu problema, y tú eres la que tiene que ir a solucionarlo. ¿Viste? sí. Y tenemos grandes cosas, no son hechas por impulso, pero son por una serie de pequeñas cosas que son traídas en conjunto. Y ese es Vincent Van Gogh, ¿no? Vincent Van Gogh fue el que perdió la oreja, o el que se cortó la oreja. Ese Sí, mismo. fue, se cortó la oreja, sí. Interesante, ¿verdad? Sí, y él pintaba, ¿no? Y entonces tenemos nuestro capítulo número 7, incluye la formación, habilidades, información y comprensión necesarias para aplicar un cambio en la práctica. Yo siento que es un capítulo de introducción. Y como introducción, pero es un capítulo de introducción al modelo completo. Y aquí les traje el 2012 Scott Adler. Nosotros estamos contratando un director de gestión de cambio para ayudar a los empleados a abrazar las estrategias, los cambios estratégicos. O nosotros podemos, o nosotros podemos ir subir con las estrategias que tengan sentido y luego los empleados van a abrazar los cambios. Y entonces dice el que está así, Calvito, esto suena difícil, ¿no? Como que detrás de la gestión de cambio hay muchos problemas, Total. ¿verdad? Es así, si traes si no traes al experto va a ser mucho más difícil. Tú sabes que estaba oyendo hace poco un comentario que decían, esa gente que está, ¿cómo se llama? Los coaches. Estaba oyendo un comentario sobre Coach Ágil, que en cierta medida es alguien que está preocupado por manejar cambios en una organización, pero para que abracen la agilidad. Y alguien que está en el área de proyectos me dijo, es que yo los tomo muy a bien, los adoro, porque es agarrar ese grupo de personas y de una manera especial abrazarlos y decirles, señores, manejen esta metodología y tal. Eso no lo hace casi nadie. Y entonces yo no Claro. supe cómo interpretar eso, así como de que, bueno, ¿y por qué uno como jefe no se une con los empleados? No, no es normal que uno se una con los empleados para ayudarlos a que ellos hagan el trabajo. Porque lo que hacen los coaches ágiles es entrenamiento en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Sí lo ves? O impulsar, digamos, que cada una de las personas lo tome, se eduque. Sí, O sea, das el sí. apoyo, pero más también como para desarrollar eso en cada persona. Acaba de llegar iPad 2, ¿no? Y entonces este es el resumen. Proporciona una visión general del modelo ALCAR, enfatizando su naturaleza individual y secuencial y acumulativa. Es una guía, el modelo actúa como una guía para diseñar iniciativas de cambio y como herramienta para diagnosticar puntos de bloqueo. Interesante, ¿no? Y fíjense que le Sí. puse ahí la frasecita de puntos de bloqueo. Se detalla como cada acción en la gestión de cambio
en la gestión de cambio, comunicación, patrocinio, capacitación, coaching y gestión de la resistencia se relacionan con los elementos del modelo. Y eso me chocó. ¿Qué te chocó? Cada acción en la gestión de cambio, 1, 2, 3, 4, 5, se relaciona con los elementos del modelo. Y no busquen el modelo anterior, ellos están diciendo, los gerentes de cambio tienen 5 tareas mayores, que son comunicación, patrocinio, capacitación, coaching y gestión de la resistencia. ¿Lo vieron? Ujú. Tendríamos que ver lo que está en el otro modelo, les prometo que se los envío, ¿no? Y además sugiere que puede ser útil como herramienta de enseñanza y planificación y coaching, proporcionando claridad y enfoque en diferentes iniciativas, ¿no? Y estos Sí, son dame un los, dime, momento, José, estoy en la contigo. lámina anterior. No sé si más adelante lo dice, pero en la conclusión del capítulo te refuerzan la idea de que este es un marco que está orientado a resultados. Ajá, Entonces, que eso es muy relevante en relación al modelo ADCAR. ¿Y por qué? Bueno, porque el que esté orientado a resultados tiene que ver mucho con la motivación, que tiene que ver mucho con el sentirse bien y engancharse en una gestión de cambio o en una conciencia de gestión de cambio corporativa. Entonces, porque sabes que no te están evaluando ni por el tiempo que gastas, ni por un etcétera de aspectos o características, sino por lo que realmente consigas al final casándote con los objetivos de la organización. Entonces, quería resaltar eso. Y esa línea, esa primera línea que dices ahí, que se lee muy fácil, pero que hay que estar consciente, en la naturaleza individual, secuencial y acumulativa, porque ellos también destacan mucho de que el ADCAR se ejecuta en un orden. No es que para lo que tengan la información primero, por ahí arranco, no. El modelo ADCAR sigue el orden de las letras tal cual su nombre. Se prioriza, que más adelante vamos a ver las evaluaciones. Si existiesen, por ejemplo, dos letras con la misma evaluación, entonces se le da prioridad a la primera, no a la última. mm, Y el hecho de la parte lo individual y acumulativo tiene que ver tanto con la secuencia como el hecho de que todo suma, o sea, cada individuo suma a la totalidad de lo que se quiere conseguir con el modelo ADCAR. Eso también es una forma de hacerlo fuerte dentro de la organización. Entonces, eso, quería destacar eso porque es que es simple, la explicación es simple, pero hay que entender a lo que se refiere con lo individual acumulativo y sobre todo lo secuencial para poder definir una buena estrategia. ujú. Sí, ¿algún otro Eso. comentario adicional? ¿No? Y entonces tenemos los 5 puntos para gerentes de proyecto técnico, ¿no? Ok. Primero te dice una herramienta de diagnóstico, no solo de planificación. Pues si una herramienta de diagnóstico y no solo de planificación, no son solamente tareas, sino que debe haber un valor que se mide. Algo que estás midiendo, cualitativo o cuantitativo, ¿no? Diría yo. Claro, Cada bloque ARCA depende del anterior, no se pueden saltar pasos, que lo estabas mencionando. Es decir, sí. no necesariamente es completo, tienes que tenerlo. Permite alinear el proyecto técnico con la gestión de cambio. Volvemos a decir, hay un proyecto técnico y un proyecto de gestión de cambio, ¿no? O sea, tienen que ir de la mano los dos modelos, los dos marcos de trabajo. O Sigue sea, separándolo, ¿no? pero como modelo, ¿me entiendes? No como objetivos para la organización. O sea, porque cuando la organización se casa con el cambio, tiene unos objetivos bien claros. Ujú, Entonces, los dos modelos se ejecutan y los dos modelos pulsan hacia el objetivo de la empresa. ok. Fabio dice que tiene problemas con el micrófono, cualquier cosa escribe y vemos tu comentario. Alca ayuda a dialogar con perfiles no técnicos. ¿Y cuáles son los perfiles técnicos? Pues si perfiles no técnicos, el perfil es técnico, ¿no?
Entonces, ojo, les recuerdo, yo les pasé esta presentación la semana pasada, ¿no? Y fíjate, me dice, es una herramienta de diagnóstico, no solo de planificación. Y yo me recordé mucho, ustedes se recuerdan en el PMBOK que existe la matriz de interesados, el compromiso y la estrategia, ¿no? La situación actual y la situación deseada. Sí, Y me dice, no solo es una herramienta de diagnóstico, no solo de planificación, lo cual significa que yo puedo agarrar y decir, yo debería estar en una situación en un momento dado y no he llegado a ese sitio. ¿Y qué es lo que me está pasando que no llego? Claro, ¿Verdad? Y dice, le permite identificar dónde está fallando el cambio en tiempo real y ajustar las estrategias. sí. O Pero sea, entonces el diagnóstico en ese caso es, disculpa, tengo la voz un poco mala, hola, pero Estefano. hola a todos, hola a todos. El diagnóstico es en dónde estás tú en el proceso de cambio. O sea, y si estás donde deberías estar. A eso se refiere el diagnóstico, porque eso no me quedó claro. Si tú o Gracias. tú o el grupo, porque lo primero que uno tiene que decir es, bueno, ¿y cómo mido el valor ADCAR? Claro, Y si la medición ADCAR es un valor individual o un valor grupal, ambos, de hecho. ambos. Y entonces lo Sí, primero, ajá, dime, Sí, o ambos, sea, es entendiendo. verdad. sí, exacto. O sea, porque tienes que, cuando tú haces la evaluación, tú estás haciendo una evaluación individual y después de ese colectivo sacas la conclusión de cómo está la situación de la organización para ese cambio. Entonces, bueno, organización y empresa. Entonces, no sé si se distingue la diferencia, pero cuando hablamos de la Sí, organización es la gente y la empresa todo lo, con lo que ella cuenta a nivel de capacidad. sí. Y entonces lo primero es, bueno, le recuerdo cuál era el modelo ALCA con los famosos habilitadores, ¿no? Cada fases o etapas que uno podría decir. Yo creo que son etapas, ¿no? ¿Verdad? Sí, Y entonces tenemos los pero habilitadores del lado derecho. Pues, ajá, dime, estoy contigo. sí, es que no sé si quedó para Estefano clara la consulta que hizo, porque, o sea, se hace un diagnóstico porque literalmente tienes que saber dónde estás parado, para saber definir la estrategia, el punto más débil que salga en la evaluación, ese es el punto por donde deberías de enfocar el esfuerzo inicial e inclusive definir la estrategia ya igual considerando la evaluación de de las 5 letras, de los 5 puntos. No está claro. Y de verdad que me parece que es súper potente eso de estar todo el tiempo como evaluando tu avance. A ver, ¿a dónde estás? Disculpa que ayer me pusieron anestesia, entonces tengo mucho hipo. De que me hicieron una pequeña operación en la rodilla, Oh, por eso es que hablo así. Ah, Disculpa. imagínate. vale, que te mejores pronto. Imagínate, ¿no? Gracias, Entonces gracias. nosotros teníamos una descripción por etapa y esa descripción del lado derecho te decía cosas que uno podía hacer habilitadores para lograr eso, ¿no? Entonces, fíjate, en el deseo tú decías qué cosas hacía que los empleados tuviesen deseo, el miedo a perder empleo, la desconexión con el estado actual, un avance en la carrera, o los incentivos y las compensaciones. En el reforzar incentivos y premios, compensación y cambios, celebración y reconocimiento. Pero lo que sí yo me recuerdo fue yo en el material que yo le coloqué en el Google Classroom, yo le coloqué lo que tienen del lado izquierdo, que se consigue. El worksheet de gestión de cambio personal. ¿Lo vieron? Y hemos dicho que era que este practicante le hacía unas preguntas a cada persona y esa persona respondía a esas preguntas y cada pregunta asociada a la etapa. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, no sé, Antonio, si quieres comentar esto, porque esta le comentamos tú y yo esa vez. Ajá. Estamos contigo, Antonio. Y entonces, claro, en esas preguntas tú ibas asignando, fíjate que decía de una escala 1 a 5, ¿no? Alguien Sí, prende el pero eso, micrófono. claro, eso lo hablamos en su momento para poder tener una estructura de evaluación y poder entender efectivamente cuál de todas las áreas era la que te representaba algún elemento para mejorar o fortalecer. Ok, Exacto, exacto. Y lo otro, esta lámina cuando dice que el practicante la llena, yo insisto con la frase del observador y el observado. Entonces, en este caso, el practicante funge como un observador, porque está ahí también para prestar apoyo
tanto al individuo como para la alineación con el objetivo que se quiere del proyecto. Cuando tú estás Entonces, hablando, un minuto, cuando tú hablas del practicante, tú estás diciendo del analista de gestión de cambio, del analista de dirigido gestión de por clase. un gerente de cambio. Es claro, pero, o sea, digamos, estamos en el momento de llenar la planilla. Obviamente ese practicante responde a un gerente de cambio. A un Pero en gerente el de cambio. momento de llenar la planilla, hay una persona del equipo de cambio autorizada para llenar esa planilla con uno de los individuos de la organización, uno de los individuos que es afectado con el cambio. Ok. Entonces, ese practicante se basa en lo básico de los cuatro elementos, es decir, si estamos en el A, bueno, si hay conciencia en esa persona de por qué la necesidad del cambio y dirigirá entonces la encuesta o la entrevista con esa persona para que esa planilla sea llenada en función a eso, si realmente esa persona comprende o no lo que es el cambio que se está realizando. Entonces, pero en fin, en sí, al final se tiene que reflejar lo que es la persona observada, que es lo que yo llamo como observado, observador el practicante y observado el individuo que pertenece a la organización que es afectado por el cambio. Pero esa encuesta se llena sin dejar atrás cada principio básico de las letras del ADCAR o de los procesos del ADCAR. Lo que sí es importante es que yo en un momento la lleno completa. Vamos a decir, en el momento cero cero más uno, más dos, que tú tienes la cuestión, tú llenas la encuesta completa. Y después cuando Exacto, tú vas avanzando, tú lo que ya cubriste, bueno, lo que cubriste ya tienes el valor y vuelves a revisar en función de tus actividades cómo han avanzado los siguientes valores, ¿no? Es que es progresivo, exactamente, es progresivo para exacto. poder medir el assessment. El assessment es progresivo porque tú tienes que pasar por todas las fases digamos, del método o de la metodología para poder lograr entonces el nivel de madurez deseado. Claro, Exacto. y hay un concepto que llaman el punto de barrera, que es el menor punto, el valor más bajo y primero de los valores. Sí, Es o sea, como, el están punto de aplicando teoría de barrera, restricciones. Están sí, aplicando teoría de restricciones. sí. Antonio, ayúdame y no te quedes afuera. Para mí el punto de barrera es el punto más bajo dentro de las 5 letras que han sido evaluadas. Entonces, y lo que mencionaba en la primera lámina es que suponte que la letra D y la segunda letra A te den valor 3, las dos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por dónde empiezo para la estrategia? Porque me dicen que le dé enfoque e importancia a la que tenga el valor más bajo. Vas a comenzar por la letra D. ¿Por qué? Porque en la secuencia de ADCAR, la D es la que está primero. Y este es un Ajá. modelo acumulativo, es decir, tiene que estar clara la conciencia, tiene que estar claro el deseo para que o sea, para que el conocimiento, la habilidad y el reforzamiento funcionen. Si no, no se va a dar con éxito. Entonces, Totalmente de acuerdo. bueno, Vas gracias. por cada uno de los elementos, vas por cada una de las fases y es progresivo, acumulativo hasta alcanzar el nivel deseado que requiere la organización para que el cambio sea efectivo. Y habría que hacer las actividades de reforzamiento o las actividades de poder eliminar o disminuir las brechas que se están presentando en cada una de las etapas, de tal manera que puedas conseguir el nivel deseado. Exacto. Un comentario a la loca. Yo dije, eso están aplicando las teorías de restricciones, Ajá, ¿no? pero Eso era mejora de proceso. Tenía Lindsay Sigma y teoría de restricciones, que era el famoso cuello de botella. ¿Te Claro, recuerdas? pero Para aquí lo los que que está están oyendo buscando, esto después, teoría de restricciones, el punto de barrera. claro, lo que pasa es que lo que está buscando es efectivamente, si ya yo tengo la evaluación y aquí el punto es, tiene que llegar a un valor mínimo en cada sí, uno de los mira, elementos, ¿entiendes? sí, a mí me encanta esa intervención, Antonio, porque es que, o sea, tú puedes aquí manejar la teoría muy bien. Me voy con Estefano que me aprendí eso de que la realidad, porque cuando Antonio dice el punto deseado, ¿cuál es el punto deseado? O sea, No, ¿te no, sabes no es el lo de procedimiento? te quería Dime, decir, no, no es lo de la realidad, es que de verdad, yo tantas veces me consigo tantas cosas o me consigo tantas cosas en el pero trabajo y claro, tal,
que trato de como preguntarle a los demás, porque de verdad te digo que muchas veces no sé qué hacer o no he sabido qué hacer. Y uno dice, bueno, ajá, si tengo otra persona cerca que tenga más o menos No, una y está experiencia bien, parecida, Estefano, ¿sabes? está súper bien. O sea, lo que pasa es que Ok. yo por lo menos me meto tanto en el libro que me olvido Ah, que la vida real es así. Este, Sí, por eso insisto en el y comentario de Antonio, porque cuando se define la estrategia, conociendo la realidad de la empresa, supongo yo, que entonces se pondrán entonces un límite, o sea, por lo menos una meta, no sé, Antonio, ¿qué opinas tú? Pero tal vez ya no vamos para digan que allá. No, 5 ya para vamos para todos, que la allá. evaluación es 5 para No, todos. No, no, vamos para es que allá, 5 vamos para... para allá, Sí, vamos para bueno, allá. En dale, un segundo, dale, ¿sí? dale, dale. Entonces, fíjate, y la parte tiene su segunda paginita, que tú tienes la nota, y luego pondrías estos valores, que sería de de donde tendrías este barricito que está acá. Y entonces, claro, ¿cuál era el valor menor? Y entonces empezamos a buscar, y yo les di compartido, decía, bueno, pero ¿cuál es el valor menor? Y decía, recuerdes, empezó a decir que el valor 3 es el Ujú. importante, ¿ok? Porque el 3 Sí, marca el inicio del compromiso activo con el cambio. Y yo en eso, cuando me exacto. puse a pensar, yo dije, pero es que esto es el puño de 5. ¿Se recuerdan cuando uno está haciendo votaciones? Sí, o sea, lo interesante de ese número 3 que fue un poco lo que, esto sí lo capturé yo de los videos que escuchaba de los practitioners, porque ya por experiencia ellos saben que ese es el valor que les va a dar lo mínimo necesario a nivel de deseo, o sea, de tener la motivación y de no tener tantas barreras para que se ejecute el cambio en la organización. O sea, ellos ya por experiencia conocen que es así. Entonces, bueno, de hecho más adelante en los casos lo vamos a ver también, ¿no? Por eso es el valor 3. No es que no pueda existir un valor 1 o un 2 como lo muestras ahí con el puño de 5. Pero para que el modelo ADKAR se considere que realmente va a funcionar y que va a ser un cambio pleno para la organización, el mínimo necesario para el deseo, bueno, para el deseo y para todo es el 3. Ajá. Número 3. Oh, pero ese es por persona. Por persona, pero después tú agarras el acumulado de todo, o sea, tú haces Claro. el Ojo, promedio de fíjate, la entonces, organización. fíjate que tienes entonces. Valor mínimo. Awareness 3. La persona, ¿qué pasa si está por debajo? La persona no comprende la necesidad de cambio. La persona no está motivada o comprometida. Conocimiento, la persona no sabe cómo cambiar. Habilidad, la persona no puede aplicar lo comprendido y reforzar, no hay sostenibilidad. La persona podría regresar al estado anterior. La persona en awareness reconoce que hay una necesidad de cambio y comprende las razones básicas. ¿Vieron eso? Ya no está en un estado de negación ni confundida. Empieza a aceptar que el cambio tiene sentido. ¿Vieron? Ujú. Deseo, la persona acepta participar en el cambio aunque todavía tenga dudas o no esté completamente convencido. Tiene una actitud abierta, no lo resiste activamente, pero necesita refuerzo motivacional. En cierta medida yo creo que lo están modelando con eso del famoso puño de 5. Pero ese es para uno. El asunto es cuando son... bueno, y de ahí sale el famoso punto de barrera. ¿Cuál es el menor que lo tienes que subir? Pero el detalle es cuando es grupal. Ujú. Y entonces lo que uno diría es que uno mínimo tiene que calcular el promedio. Bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes, chicos, pero yo lo veía como un promedio global. ¿Sí? Yo creo que Lo sí que pasa es también. que... Sí, por favor, adelante. Dice, no, dale, dale, dale. Estefano, No, por favor, no, yo dale. creo que me puede ser, o sea, es como un punto medio. Lo que quizás es que lo que iba a decir es que quizás tú puedes hacer como un breakdown de eso en como subespacios dentro del cambio para evaluar cada uno de esos por separado. No sé qué tan factible sea, pero bueno, era eso que quería decir. Vale. Antonio. A ver, lo que pasa es que es evolutivo, ¿sí? O sea, yo no lo vería como, como promedio, ¿entiendes? Tú En vas un punto, avanzando, tú vas avanzando en la implementación
y hago el assessment, digamos, si hace el assessment en el momento cero y no he pasado por ninguno de los elementos del modelo, obviamente debería estar en el menor nivel posible, porque parte de esto también influye, o mejor dicho, la gente tiene, a ver, tú tienes algún nivel asociado a estos elementos. Nada más por el simple hecho de pertenecer a una organización y que estés inmerso en un proceso de cambio. Luego, Es decir, entonces vas a tener que hacer mediciones durante la aplicación para poder entender dónde te está faltando, porque yo tendría que, o sea, el recurso o la persona debería haber atravesado las 5 letras para poder entender con cuál, o sea, en dónde está ese gap que tengo que cerrar, buscando si es que no ha cumplido con el valor mínimo que se requiere en la organización, como para decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con estos niveles, dependiendo del caso. sí, lo que estoy diciendo es que independientemente del momento en que lo calcules, el valor de cada, ¿cómo se llama? De cada elemento del modelo, A, D, K y eso, se calcula como un promedio. Consciente que el menor valor que puede tener una persona es 3. Es Claro. decir, yo lo que pensaría, bueno, pero no me lo calculo el promedio simple, que con una distribución beta, por decirlo así. O Y sea, lo es otro como que yo decir el diría, T cero, el tiempo cero que menciona Antonio. En el T sí, cero ahí veo el promedio que tengo en cada letra. sí, Aunque y aquí lo luego que cuando vuelves vale a es el calcularlo, líder. el valor de grupo también sigue siendo el promedio. Ojo, no estoy hablando del valor por letra. Si ya yo avancé y estoy en la D, y estoy en esta D, y vuelvo a calcular, ok, el valor nuevo de la D es el promedio de lo que está acá. Y cuando llego acá y vuelvo a calcular hacia adelante, lo estoy calculando con el promedio. Ojo, considero que es una distribución beta, porque mide, recuérdense que eso se ve en tiempo en PMI, que era la que te medía cuando la muestra estaba disfrazada hacia un lado hacia el otro lado, optimista, más 4 veces más probable, más pesimista Ujú. entre 6, ¿no? Pero ¿Se la recuerdan? evaluación es por letra. Sí, el promedio es por Por- letra, Exacto. es por letra. Y entonces esto me encantó. ¿Cuál es el valor mínimo grupal? ¿Vieron? Y el experto recomienda valores diferentes. Fíjate que te dice, aguardes 4, el valor mínimo es 4. Sí, sí. Puede explicar con claridad por qué ocurre el cambio y sus riesgos. Es decir, si hay un muchacho de 3, todos los demás están en 5. Y ese de 3 es empujado por los 5. En el deseo 3.5. Este es un cálculo lineal, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Porque más Ajá, adelante cuando vemos los casos, entonces se puede poner más complejo, o sea, dependiendo de la población. Entonces, o sea, como más estadístico, pues puedes dividir la población por las variables o intereses que están manejando cada grupo. Entonces, ajá. se puede poner más complejo cada letra, por decirlo así. Aquí es Sí, lineal porque claro. estás asumiendo que todos están, que las tres personas que están ahí evaluándose están en el mismo saco. Sí. Pero si existieran características e intereses distintos, entonces probablemente tendrías que hacer como una subdivisión en cada letra. Saber cuál es el universo que estás trabajando y las divisiones de cada grupo. Sí, ese es el cálculo, ese es un cálculo que estaba en el libro. Te dicen 3 personas con esos valores. Tenías en awareness 4, en deseo 3.67, en conocimiento 4.67, en habilidad 4 y en reforzamiento 2.7. Y entonces te decía, conclusión del ejemplo, el cambio fue bien comunicado, aprendido, pero está debilitado por falta de refuerzo. Este sería tu punto de barrera donde enfocar tu intervención. Y hay que intervenir a todo el equipo para subir el refuerzo. Pero claro, estás claro de que este está 2.67, pero estás claro que ese 2.67 y porque tienes dos que están en 2, que el mínimo valor debería ser 3. Exacto, Entonces tú exacto. dices, estos dos realmente están graves, ¿no? ¿Sí? Y entonces, y este me pareció aún más interesante, cuando dice, ¿cuáles son los puntos donde hay más riesgo? Y dice deseo y reforzamiento.
Dicen, el más importante es deseo, ¿no? Claro. Y seguido por reforzamiento, ¿no? Y después te dice, para cada uno de ellos, ¿cómo logras corregir, no? Entonces, en aguarde lo corriges en comunicación, el conocimiento se corrige con formación y la habilidad se corrige con práctica y soporte. Que creo que, Eli, tú estás mencionando eso, que el deseo era importantísimo, ¿no? O sea, todos son importantes, José, pero hay que seguir el orden, porque si fracasamos en la secuencia, no se va a dar reforzamiento, no se va a dar conocimiento, o sea, si no se da conciencia, entonces no puedes crear el compromiso y evitar la resistencia a través del deseo. Y si no se da conciencia y deseo, entonces tampoco vas a tener a las personas involucradas y con comportamiento en conocimiento y habilidad. Y obviamente si no se dan las 4 anteriores, tampoco vas a poder reforzar nada. Claro, Entonces, claro. Y después teníamos este segundo punto. Cada actividad debe estar alineada con un resultado específico de tiempo del cambio y no aplicada por rutina. Entonces ahora fíjate que las actividades que están hablando son las actividades que hablaban del modelo, ¿vieron? Comunicación, sponsorship, coaching, gestión de resistencia, información y capacitación. sí. Y ellos dicen que la comunicación apoya muchísimo en awareness y en desire. El sponsorship en awareness, desire y reinforcement. El coaching en deseo, habilidades y reforzamiento. Gestión de resistencia ayuda en deseo y en habilidad. Y la formación en conocimiento y en habilidad. Y te habla de contribuciones principales y secundarias, ¿no? Ojo, esto estaba del libro, ¿no? Entonces te dice, ¿qué elemento quiero activar y cómo reforzar? Tú dices, cuando yo hago una actividad, ¿qué es lo que yo estoy buscando reforzar? La comunicación no va a mejorar el conocimiento ni va a mejorar la habilidad. El patrocinio no mejora el conocimiento ni la habilidad. ¿Lo vieron? El coaching, necesitas mejorar el deseo. Necesitas hacer coaching, necesitas hacer sponsorship, necesitas hacer gestión de resistencia y comunicaciones, ¿no? ¿Vieron eso? Sí, lo que me llama la atención es que en el libro que yo estoy consultando, lo de coaching sí aparece en todas las letras. Así, Sí. entonces probablemente nuestro experto cometió un error, ¿no? Y aquí tenía, ves, No, no, coaching ayuda a deseo, motivación, pero también ayuda a la habilidad. Deseo, ayuda, el coaching ayuda en deseo, ayuda a la habilidad, mira, aplicación práctica y ayuda a reforzamiento, que es lo que tú decías. Es decir, que por aquí debió haber tenido uno chiquitico, ¿verdad? Uno redondito vacío. Entonces tú tienes razón, Eli, ¿no? ¿Verdad? Y luego te sirve como la tableta de diagnóstico, ¿no? Si ves eso te dice, esta figura muestra que cada acción de gestión de cambio puede tener un propósito claro y alineado con la fase del cambio individual. Tú dices, si tengo un problema de estas actividades, que es lo que estamos hablando, es decir, el primero era, estas actividades, ¿qué son? Son las actividades típicas que aplica un equipo de cambio. Y esas actividades aplican en cada uno de los elementos de ADKAR, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Mm. Y entonces forzamos la barra y le dimos una tuerca más, y entonces teníamos las tres fases con el ADKAR. Que por cierto, aquí está fase 2, gestionar cambio, ¿lo vieron? Aquí está en esto, ¿no? Preparar enfoque, gestionar cambio, cambio individual, sostener resultados y resultados del negocio. Eso fue sacado así de la manga, por decirlo. Eso no estaba en el libro por ningún lado. Pero fíjate que te dice, gestionar de cambio son los componentes eso, ¿no? Sostener el resultado y resultados del negocio. ¿No? Me pareció súper interesante, ¿no? ¿Ok? Y luego, aquí fíjate que teníamos esto. Cada bloque ADCAR depende del anterior, no se pueden saltar pasos. ¿Ok? Correcto, Cámbiense. correcto. No puede, exactamente, es secuencial totalmente. Ok. Es secuencial y entendería que es iterativo también. Tiene los ¿Qué es, dos. perdón?
Es iterativo, que vuelves a iterativo. revisar, ¿sí? Claro, sí, yo también pienso eso. Sí, ojo, y fíjate que le están intentando ubicar en lo que son las fases típicas de un proyecto, ¿no? ¿No? Pero entonces después, esto me pareció bien interesante. Ejemplo de dependencia, conciencia y deseo, ¿no? ¿Puede haber un avance sin complementar el anterior? Si alguien puede desear cambiar sin entender completamente el porqué. Deseo conocimiento, sí, alguien puede formarse por obligación. Habilidad, sí, puede tener conocimiento sin haberlo aplicado. Ojo, te está diciendo, no es necesario llegar al 100%. Pero luego te dice, si avanzas con la debilidad, si deseo avanza sin la conciencia, el deseo es inestable o mal enfocado, por moda, presión o por convención, ¿no? Deseo el conocimiento. Pero si el deseo no es real, el conocimiento se memoriza, pero no se internaliza, ¿no? Habilidad, riesgo de frustración o de ejecución incorrecta. Estás practicando cosas, pero no tienes el conocimiento completo. Y el refuerzo sin la habilidad, el comportamiento puede desaparecer sin refuerzo, Sí, ¿no? correcto. Y luego te dice, y luego fíjate, te dice, ALCA permite alinear los proyectos técnicos con la gestión de cambio, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la relación entre eso? Muchos proyectos técnicos fallan por una mala ejecución técnica sin una mala adopción. Dice, bueno, pero ¿cómo es un proyecto técnico como un proyecto de gestión de cambio? ¿Qué es lo que tiene acá arriba? Claro, el técnico. Esto que tienen acá es el proyecto técnico, pero lo tienen cascada, ¿vieron? Sí, ¿No? Y tienen a las diferentes partes debajo, ¿no? Y fíjate que te dicen que dependiendo de dónde estás, puedes pedir estatus de desempeño individual, ¿vieron? Y la medición del triángulo, ¿se recuerdan? ¿Sí? Ojo, esto es sacado de la página de Alcar. Y luego tienes, mira, esto lo estaba diciendo las, Antonio, ¿algún comentario de esto? No, a ver, es tal cual la aplicación de híbrido, ¿sí? Es secuencial, pero puedes hacer iterativo, que es lo que me parece fenomenal de esto, y que efectivamente terminas sí, evolucionando hasta el nivel de madurez que necesitas, porque al final el tema del cambio es que tienes que incorporarlo en la organización y tiene que estar todo el mundo comprado. Al final, la gente termina cambiándose de organización porque no convive con la nueva versión de la misma consecuencia del cambio que estás aplicando. Pero me pareció fenomenal esta lámina con el tema digamos, de cómo te vas moviendo en cada una de las fases y cómo puedes hacer iteración hasta llegar al final. Ujú. Esto es si la liberación se produce al final. Tienes un proyecto iterativo, pero con liberación al final. Si tienes liberación al final de cada sprint, ¿qué pasaría? o sea, Tienes R para liberación reiniciar que el tuviste al plan. final de cada sprint. Exacto. Disculpe, ¿qué Esto, dijiste, Tino? R. ¿Qué dije? el Reforzamiento, reforzamiento, Ah, ya, claro. ya. O ¿no? sea, lo que te está diciendo es que estás viviendo por sprint, estás viviendo el ciclo completo. Ese Claro. sería, Exacto, exacto. Sí, lo que es importante acá, fíjate, es en primera instancia se refuerza después que salió al Go Alive, mm, claro. ¿no? Pero entonces, si tú tienes, y eso es que tú estás hablando que tuviste 3, 4 incrementos y al final de los 4 incrementos hiciste la liberación y salió. Entonces tú haces reforzamiento de eso. Pero si tú liberas, tú tienes liberación continua al final de cada sprint
Al final de cada sprint, tú tienes que hacer un reforzamiento de lo que tienes ahí, O sea, pero ¿no? a ver si comprendo igual la idea, ¿no? Porque se supone que por cada sprint, realmente lo que está soltando del sprint genera valor. Entonces, en sí mismo debería de ayudar al reforzamiento. Pero es que depende O del sea, plan de ese incremento que liberación. estás liberando genera valor. ¿Cómo? Pero depende del plan de liberación. Cuando uno veía esto en gestión de productos, te decía que tú tenías un plan de liberación y que ese plan de liberación podía ser cascada, can escruncada, o podía Ujú, ser liberación con liberación funcional, ¿no? ujú. Porque si Sí. tú tienes si tú, en este caso, que tú tienes la R aquí, que va al final acá, al final del sprint tú no tienes liberación, tú no le estás agregando valor al cliente. Tú lo que tienes es que tú le estás entregando al gerente de producto y el gerente de producto dice, me parece, no me parece, ¿no? Y eso, cuando te buscan eso en la página web directo de AdCard, te dice, Ujú. gestión de cambios sobre proyectos técnicos, sobre proyectos de TI que tienen esas liberaciones, ¿no? Sí, sí. Es una fumada de lumpia, ¿no? Ojo, y fíjate que en todas partes tú estás chequeando el estatus y estás chequeando el estatus y estás viendo a ver cómo es que si en eso que tienes que vas a mejorar para la siguiente iteración, ¿no? Y fíjate que te dicen después, el gerente técnico tiene un rol activo en refuerzo y sostenibilidad. Y aquí teníamos refuerzo y sostenibilidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dices, bueno, pero que es un gerente de proyecto técnico. No es suficiente conservar el proyecto y hacer la entrega técnica. El gerente técnico debe involucrarse en el seguimiento de uso, la detección de retroceso y ayudar al comportamiento nuevo. Entonces tú dices a mí, ¿qué es un gerente técnico? ¿Es un gerente de proyecto? No. Y entonces yo le dije, mapéame los roles según el modelo. Y fíjate que tengo acá sponsor de cambio, gerente de proyecto y líder técnico. Claro, diferentes casos de Que es proyectos. y el gerente técnico es diferente al gerente de cambio y es diferente al gerente de proyecto. El gerente técnico es el gerente funcional. O sea que aquí podemos tener varios escenarios, diferentes tipos de proyectos, diferentes modelos que también estás usando. O sea, cuando digo diferentes tipos de proyectos me refiero a diferentes enfoques de proyectos, ¿no? O sea, si lo tienes en cascada, si lo tienes híbrido, si lo Diferentes tienes... modelos de desarrollo. Eso mismo. Exacto. Entonces, pero también puedes tener diferentes modelos que estés aplicando. O sea, porque si tú estás aplicando, no sé, quieres hacer un proyecto para poder incorporar la ISO 9000 en una organización que no existía, o si quieres incorporar una filosofía como es el caso del Lean. O sea, tú puedes estar o incorporando la filosofía, incorporando el modelo o usando un modelo para gestionar un cambio dentro de una empresa que además se apalanca con otros enfoques o modelos de desarrollo. Entonces, ahí realmente uno tiene que conocer el escenario porque cualquiera de ellos, el ADCAR acompaña. Claro, entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo, estás montando ISO 9000. ¿ISO 9000 Ujú. qué es? ¿Es cascada o es iterativo? ¿Cómo es ISO 9000? ¿Cascada o iterativo? Eso usted sabe más que yo. No, pero es que depende, o sea, tú tienes que montar todo el modelo básico del ISO 9000 y puede ser iterativo porque puedes ir mejorando tus procesos. Entonces, cuando tú me Entonces, dices a mí que tienes que montar el modelo básico, tú montas el core. Esa parte es así. claro, Y porque lo entonces, básico, o sea, lo básico de cualquier modelo siempre va a ser que se va a casar con los objetivos de la empresa. Y cuando tú hablas de montar la ISO,
la pueden montar para toda la empresa o no sé, por estrategia pueden aplicar ISO en fábrica, pero no en administración, no sé. O sea, depende de lo que quieran montar. Y Sí, va a entonces depender, de pero ahí, va a depender del alcance que quieras establecer, ¿sí? Eso, Pero igual claro, pero igual hay una gestión de cambio implícita, ¿entiendes? claro, Entonces, claro, esto aplica en cualquier proyecto que tú tengas, o al final los proyectos llevan implícito un cambio. Lo que pasa es que no se gerencia, no se utilizan estas exacto. herramientas y esta metodología y esta forma de trabajar para poder incorporar. Ojo, que el reto que tenemos es, y aquí es donde está el punto de hacer la separación de entre el gerente de cambio y el gerente de proyecto. Lo que estás complementando aquí es que estás haciendo conciencia a los gerentes de proyecto que hay una gestión de cambio que hay que llevar adelante para poder Exacto. que el proyecto sea realmente exitoso más allá del aspecto técnico. Mira, inclusive, o sea, con tiempo, en el tiempo, con la gente, ¿verdad? Y en la gente. claro. No sé si se Pero entonces entiende. cuando tú te planteas eso, entonces tú qué dices, yo tengo este modelo, yo sé cómo, dónde van las letras, y entonces tú te vas a la tabla y tú dices, en esa letra, estos roles cómo trabajan. ¿Lo ves? Claro. Y entonces tú dirás, perdóname, el que va a recibir el ISO 9000, el gerente de proceso que está certificando, tiene que reforzar mensajes dentro del equipo cuando está en awareness, tiene que generar apoyo desde la relación directa. Tú tienes ese dueño de ese proceso que está apoyando por la relación directa con la gente que está trabajando en el proceso. Mm. En el conocimiento tiene que apoyar la aplicación práctica, que es, mira, tienes que ayudar a los empleados que están utilizando los formatos. Tiene que observar el desempeño y retroalimentar. Y tiene que reconocer los logros día a día. Es una tabla mortal. Es Bueno, una tabla yo creo, definitiva. sí. Según lo que vimos, o sea, según lo que concluye el capítulo, en los capítulos del 8 al 13 nos van a dar herramientas para poder justamente entrenar a ese equipo de gestión de cambio. Porque ahí entran Claro, cualquiera de los líderes, sea por gerente de área, por líder de alguna de las letras ADCAR, por ser gerente de cambio. Yo pienso que parte de la estrategia es justamente identificar cuál va a ser tu equipo de gestión de cambio y entrenarlo para que tengan claros roles y responsabilidades dentro del proyecto de gestión de cambio ADCAR. sí, sí. Eso. Lo que sí es que no es un gerente de proyecto, no es un gerente de cambio. No son esos dos solitos. Ni es el líder de proyecto ni el Claro, líder de cambio. Tú no tienes, son los únicos, claro. no son los únicos. Tú tienes 6 roles, tú tienes 7 roles, tú tienes 8 roles definidos en tu organización y esos 8 roles tienen una responsabilidad dentro de los elementos de ACAP, ¿no? ¿Sí? Y luego la Mm, otra, ayuda a dialogar con perfiles no técnicos, que son los que no están dentro del proceso. ¿Lo ven? Y entonces aquí mm, teníamos, el gerente directo es esencial, la figura 7.3, ¿no? Y fíjate que te salía en esa figura, te salía acá. Si tu gerente técnico no está comprometido, el cambio probablemente no se sostenga. Si el dueño del proceso, que es el que hablamos que es ese gerente técnico, que tú le estás apoyando, o porque estás montando una aplicación, o porque estás, lo que sea. Si él no está comprometido, eso no va a funcionar. Que yo me recuerdo haber visto muchos problemas con proyectos Seis Sigmas de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Y si el gerente puede enseñar o acompañar, pero solo el individuo puede realmente cambiar su comportamiento, mm. ¿no? El cambio no se hace para los empleados, sino con ellos, ¿no? Aunque diseñes estrategias, el rol más habilitador es el ejecutor directo. El gerente técnico no puede delegar la gestión de cambio al área de gestión de cambio. Mira, ahí voy otra vez a la frase con la que iniciaste esta presentación, la frase de reflexión con o sea, con el dolor, ¿no? Que te explicaba. Esa parte que dice ahí de que solamente el cambio depende de la persona, o sea, esa es una realidad individual, diaria, natural.
O sea, hasta que cada uno de nosotros no toma conciencia de qué es lo que requiere, o sea, de la necesidad del cambio, tal cual como te lo dice ADCAR, no vas a saber ni siquiera qué herramientas aplicar en ti mismo para gestionar ese cambio. Es decir, Entonces, Yo me imagino Fabio, Fabio, esto es tu día a día. ¿Estás ahí, Fabio? Creo que perdimos a Fabio, porque Fabio anda todos los días Hola, en hola, este. hola, hola. Buenas ahí tardes. está, sí. Buenas Sí, sí, tardes. sí, así mismo es, ese es modo problem solving de alguna manera, ¿sí? Y está alineadísimo el LACAR con el día a día de un gerente técnico. El gerente técnico es tiene la segunda visión de los problemas dentro de una planta. Es decir, tú eres experto en proyectos de plantas Correcto. industriales, ¿no? Sí, ¿Ok? sí, sí. Y a ti te colocan para hacer modificaciones, pero relanzamientos o vueltas a poner en producción a nivel de plantas. Correcto, sí. ¿Y tú eres el gerente de proyecto o el gerente de cambio? No, en gerente de proyectos es el rol que tengo ahora. ¿Y tienes un Eh, gerente de cambio que te apoya o te debería apoyar? No, no, no. Digamos que el gerente de proyecto tiene que ser también un gerente de cambio, un híbrido en ese momento. Un híbrido. Un híbrido. Y tú Sí. puedes hacer todo lo que sea, pero si el que está en la planta no quiere cambiar, que sería la gente técnica, eso no echa para el baile. Mm, Tienes sí, que negociar el tema, es decir, brindarle a ese operador final la visión de lo que quieres resolver y convencerlo de que eso está bien por el motivo del proyecto, la empresa o el producto que vayas a hacer. y porque Sí, está bien para él también. Porque Correcto, sí, porque hay ahí, un exacto, beneficio, sí, hay un beneficio que viene involucrado, ¿no? El sostenimiento de las relaciones laborales, el dinero, etcétera, como lo quieras llamar. claro, exacto, sí. En exacto. PMI le decían el gerente funcional, ahora tenemos que es el Sí. gerente técnico y Pero, gestor de cambio. sí, y fíjate, un punto muy importante que lo hemos dicho varias veces, pero cuando se habla de habilidad, las personas, pues, o sea, tendemos a pensar de que, bueno, sí, ahora lo sé hacer bien. No solamente lo sé porque lo tengo en la cabeza, sino que ahora lo sé hacer bien. Y puede pasar que la persona lo sepa hacer bien, pero la parte que ellos separan ahí de habilidad y comportamiento tiene que ver justamente de que que mantengas, que sostengas también en el tiempo ese comportamiento, ese actuar, ese cambio. Y eso va a suceder sí, solo si realmente el cambio sucede en el individuo y no porque está bajo la orden de alguien, porque si se va el jefe de vacaciones, cuando regrese a lo mejor encuentra al mismo individuo que lo sabía hacer bien, haciendo lo mismo de antes. Claro, pero es que tú sabes que ahorita estaba pensando una cosa que es bien interesante y que uno se olvida. Esto no es un gerente de proyecto, este no es un gerente de cambio, ¿ok? Esto es un proceso que se está mejorando o que lo están transformando, que está dirigiendo un gerente técnico con unos empleados. Por supuesto, todo alineado a un plan estratégico, pero todo esto con el que se va a quedar al final de esto, ese gerente técnico con los empleados. Ujú. Eso es Mira, fundamental. yo me he quedado con el punto que dice Eli, la habilidad Y y el el comportamiento, comportamiento. Tiene que haber un equilibrio entre uno y otro. Entonces, tú no puedes tener claro. una habilidad baja y un comportamiento bueno porque hay frustración. Y, al contrario, hay mala fe. Hay que tener un equilibrio. Uno como gerente Sí. técnico debe alimentar el conocimiento para que esa persona pueda desarrollar una actividad en forma solvente y eficaz. Ujú. Y Sí. eso también ayuda al comportamiento, porque si el gerente, si el empleado ve que el gerente lo está estimulando para conocer más, obviamente hay un temas económicos de por medio, significa de que él tiene que responder a un buen comportamiento, cosa que a veces no pasa, pero debería ser, el deber ser es así. Tú estás apostando
a tecnificar más a tecnificar a un recurso para que tome decisiones, mejores decisiones en el campo. Claro. Sí. Y eso va a suceder, Fabio, sí y solo si se dan los dos anteriores. O sea, Correcto, sí, tal si cual. esa persona está consciente del cambio, que fue lo que aplicaste al inicio, y además desea, o Es sea, lo- tiene en sí para su bienestar, tiene el entendimiento de que hay para mí, ¿no? Que decía Antonio, que hay para mí con esto. O sea, si de verdad me estoy Sí, beneficiando yo como individuo. sí. Fíjense aquí en la tabla te dice actores clave de iniciativa, empleado, en aguardia de receptor, deseo actor principal, conocimiento protagonista, habilidad protagonista y refuerzo el que mantiene todo. El que sí, empleado y empleado técnico y gerente técnico, ¿no? ¿Sí? Y después teníamos acá, ¿quién es el gerente directo? Funcional en un cambio, ¿no? Y dice, es la figura que lidera un colaborador en el día a día y que tiene influencia directa sobre sus tareas, sus prioridades, su carga de trabajo, su motivación y su evaluación de desempeño. Y uno se olvida, pero él es fundamental, ¿no? ¿No? Y entonces teníamos los roles de un proyecto que ya se lo había enseñado, ¿no? ¿No? Y entonces teníamos en el resumen al final, por buena suerte, porque ya son las 8, presenta un sumario de lo que son las fases de la gestión de cambio, con las fases del proyecto con las fases del proyecto, perdón, las fases de las etapas de cambio para los empleados y las fases del proyecto de cambio, ¿no? Y ahí hay tres, cuatro láminas más, ¿ok? Pero bueno, pues por supuesto, yo creo que ya llegamos al límite. ¿Algún comentario de todo esto? Es lo que decía Eli, es súper denso. O sea, a mí me gustaría, José Ignacio, el Excel que les compartí en privado para compartirlo con la comunidad, porque ahí hay tres ejemplos. De hecho, uno de los ejemplos que explican que tiene que ver con el cambio energético a nivel global, a nivel mundial. Entonces, lo figuran como un proyecto a muy largo plazo y muy complejo de manejar, sobre todo por el deseo de cambio en las personas, ¿no? Entonces, ya los otros dos ejemplos son como más simples, pero los tres casos son distintos. Te prometo Entonces, que eso lo vamos a poner al comienzo del próximo martes. ¿Te parece? vale, perfecto, Porque yo sí. realmente me impresioné con lo que hizo él y que tomó uno de los ejemplos y lo montó completo. ¿Ok? Vale, En serio, en perfecto. serio, en serio. Grande, Eli, grande. Grande. Sí. Vale, gracias. Lina, ¿algún comentario? ¿Ah? Sí, José Ignacio, yo solamente quería comentar que, mm, preguntar como en qué momento se pone como la parte de las expectativas, porque un cambio es cuando te lo presentan, bueno, a lo mejor parece bueno lo que saben presentar, pero cuando lo implementan, si no te gusta y que no cumple con las expectativas, adaptarlo es como... Claro. Eli, O sea, bueno, yo relacionaría las expectativas en relación a la letra D. Y ahí les pido opinión, Antonio y José igual a todos. Porque tú te creas las expectativas. Mira, para mí te voy a decir lo que yo le digo a mi hijo también. O sea, las expectativas son directamente proporcionales a las frustraciones. Mientras más expectativas tú te creas de algo que no está bajo tu control, mucho más grande va a ser la frustración, la línea de tiempo de recuperación, la curva de emociones por la gestión de cambios, etc, etc, etc. Entonces, el saber manejar cuál es la causa que me está originando este cambio, que son los dos primeros pasos, y saber manejar cuál es el deseo, pero por un beneficio o un bienestar realista, individual, no que dependa de los otros. Entonces, creas
la clave fundamental, que es el compromiso y el involucramiento. Después que tienes compromiso, o sea, que tienes involucramiento y compromiso, entonces ahí sí vas a poder gestionar lo demás, que es que realmente se ejecute el cambio, porque somos seres humanos. Entonces pudiéramos tener un deseo, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo. O sea, queremos involucrarnos, pero a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Sí me siento comprometido con esto porque sé que lo que voy a conseguir me beneficia. Entonces hay ese soporte ahí en los pasos del ARCA del ADCAR y el acompañamiento. Pero yo particularmente no utilizaría la palabra expectativa, porque en este caso la herramienta del ADCAR lo que busca es que tú manejes de forma individual lo que inclusive tú deseas cambiar, tanto para ti como para estar alineado con el objetivo de la empresa. Entonces ya ahí tú no estás entregándole el poder a nadie, no le estás entregando el poder a tus compañeros, no se lo estás entregando al gerente, no se lo estás entregando a nadie. Tú estás entendiendo lo que significa un cambio y tú estás dando de ti lo necesario y comprometiéndote con lo que te puedes comprometer para poder desarrollar la capacidad para responder, que es la responsabilidad en las otras etapas que son conocimiento, habilidad y reforzamiento. Entonces, es un proceso muy profundo e individual. Insisto, yo no utilizaría la palabra expectativa, Lina, porque eso es directamente proporcional a una frustración. Yo diría es en qué me puedo yo involucrar, en qué me puedo comprometer, tengo claro para qué es esto, cuáles son los beneficios que puedo lograr, y en esa medida es que cada una de las personas puede dar en el proyecto y después Yo, en el proceso de cambio. Antonio, ¿algún comentario? Antonio, es Voy, que voy, voy, ya voy, llegamos a voy. la... No pasa nada. A ver, yo el tema que plantea Lina es una interesantísima pregunta, sobre todo por el tema de la expectativa. Entonces, aquí yo más allá de la expectativa, es entender la necesidad que tiene la empresa de cambiar y cómo le transmites esa necesidad a los empleados. Y si puedo tomar el levantamiento de información de la expectativa es el cambio, el cambio te está empujando a hacerlo diferente, te está sacando de la zona de confort y obviamente presenta resistencias al respecto. Entonces la pregunta es, ¿la expectativa cuál es? ¿Que te vas a quedar igual? ¿O la expectativa es qué hay para mí? Entonces es poder entender cuál es el beneficio intrínseco del cambio, que obviamente al principio puede costar, porque si no tengo digamos, la conciencia o el awareness de qué es lo que está cambiando y cómo me va a afectar, entonces puedo empezar a tener resistencias. Y ahí es donde entra toda la gestión de cambio y la aplicación del modelo para efectivamente con esa conciencia y luego transformando esa conciencia en deseo, poder cumplir con esa expectativa o decir, mira, es que la expectativa era A, pero realmente no se va a poder conseguir A, sino que se va a poder conseguir C. Entonces, bueno, con eso, moverse hacia el logro del objetivo. Fabio, ¿algún comentario sobre la pregunta de Lina? Bueno, todo cambio genera algún tipo de temor en el ser humano, de alguna manera. Pero en el caso de las empresas, el cambio es imperativo. Hay temas que hay que alinearse porque la compañía requiere que uno se alinee a eso. Eh, Temas de estrategia empresarial, temas de producción, temas de comerciales. Nosotros como entes internos de una compañía debemos aceptar de alguna manera que esa situación se va a presentar eh, sin o con expectativas personales, ¿no? Así que yo lo que veo es que sí, la herramienta de CAR te da por lo menos eh, el apoyo para poder realizar esos cambios y el convencimiento a todos los empleados con una cierta... Ese es mi aporte. Sí, Lina, de todo lo que te comentaron. No, me parece interesante, la verdad.
¿Sabes que esa es la famosa historia del vendedor? Que el vendedor es capaz de vender ¿cómo se llama? Es capaz de vender un puente, es capaz de vender a la mamá, pero no necesariamente lo que está vendiendo después le va a servir al cliente. Entonces puede ser, porque tú dices, bueno, ¿qué pasa si el cambio al final no genera expectativas, no cumple las expectativas? Bueno, pero es que el cambio siempre es para obtener un beneficio empresarial, no necesariamente es para que los empleados se sientan contentos. Ok, y esto que estoy diciendo es muy duro, ¿ok? Yo creo que Así ya es, me vi así es. montada, me vi montada en el caucho ese ahí debajo del árbol. Esa es No, la es que cruda realidad. Esa es No, la es que cruda. el mejor ejemplo de eso fue lo que están haciendo en los Estados Unidos con el Doge, ¿no? Llegaron, sí, se subieron, tal y cual, lo primero que dijo Donald Trump. Ah, bueno, perfecto, ya estamos aquí, entonces ahora Elon Musk va a dirigir el Doge. ¿Y qué va a hacer? Me parece que una semana hay 3.000 votados, y otra semana más hay 4.000 votados. Y todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿No? Y él empezó a avanzar, avanzar, avanzar. El jefe de gestión de cambio del gobierno durante, creo que fueron 150 días, ¿quién fue? Fue Elon Musk, está reduciendo la cartera. Y a los 150 días, ¿qué dijeron? Ah, no, como que él mismo dijo, está como que no son las mis expectativas, yo como que me salgo. Y entonces hay una foto por ahí que dice, ¿y quiénes festejaron? Nadie que estuvo en el proyecto. Bueno, Bueno, los Gracias. quiero. chao. Abrazo, Chao, gracias por... seguimos. Dale, gracias. Bye, un abrazo.